los Hechos, capítulo 1. El libro de los Hechos, capítulo 1, mis hermanos, en una ocasión anterior estábamos viendo que fue escrito ¿por quién? Por Lucas. ¿Sí? Lucas fue el escritor del libro de los Hechos y va dirigido hacia un hombre llamado Teófilo. Uno de los versículos bases del libro de los Hechos, mis hermanos, el base del libro de los Hechos es el capítulo 1, versículo 8. Este versículo define toda la carta del libro de los Hechos. ¿Usted recuerda lo que dice? Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo el libro de los Hechos, mis hermanos, se define en este versículo. Y veíamos la vez anterior que después de esto, el Señor Jesús, cuando les dijo estas palabras, dice que el Señor Jesús fue elevado al cielo. Y los discípulos que estaban con él, puesta la mirada en el cielo, dice que se presentaron unos hombres con vestiduras blancas y les dijeron: ¿por qué miráis? ¿Por qué miráis al cielo? Así como le habéis visto ir al cielo, así también regresará. ¿Verdad? Ok, mis hermanos. Ahora, llegando a Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14, que son los versículos que vamos a tratar el día de hoy. Mis hermanos, en estos versículos nosotros vamos a ver un modelo de iglesia. Vamos a ver una iglesia ejemplar. Son solo 3 versículos, mis hermanos, donde se va a analizar el tema del día de hoy. El propósito de este mensaje, mis hermanos, es que ustedes y yo podamos ser exhortados ¿a qué? A vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, sí, de una manera personal, pero también de una manera grupal, como iglesia, mis hermanos. Yo le pregunto a usted en este día, ¿qué pasaría? Y aquí sí les pido que me respondan. ¿Qué pasaría, mis hermanos, si un día el hermano Alejandro dijera: ya no voy a ir a la congregación? ¿Qué haría usted? Ok. La hermana Reina seguiría viniendo, los demás se quedan pensando. Ok. Enseguida, el hermano Alejandro, vamos a suponer que el hermano Alejandro ya no viene. Y un día el hermano Rodrigo dijera: yo tampoco ya no voy. ¿Qué pasaría? Pero no hay ningún... Vamos a suponer que entonces, dice Sarita, pues los visitamos y les preguntamos por qué el desánimo, ¿no? Simplemente porque el hermano Alejandro decidió poner otra congregación en otro lugar. Y el hermano Rodrigo también decidió poner otra congregación en otro lugar. O sea, no hay ningún desánimo. Ellos están fervientes por seguir trabajando, pero no aquí. ¿Por qué? Porque se presentó otro lugar en donde les van a pagar al hermano Alejandro. Y le van a dar seguro. Ok. ¿Y todos los que están aquí qué harían? Ese fue el asunto de los discípulos. Porque su líder se fue. Su líder, nuestro Señor Jesucristo, se fue y ellos se quedaron mirando el uno al otro. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad?
Pero el versículo 8 lo dice: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sí? Iglesia, eso es lo que usted y yo tendríamos que hacer. Seguir adelante. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos siguiendo a una persona. Sí, es de gran bendición el hermano Alejandro. Sí, el hermano Rodrigo toca, ¿no? Pero no lo seguimos a ellos. Seguimos a Jesucristo. Y probablemente en cualquiera de las personas que se congregan en este lugar, el Espíritu de Dios puede poner en su corazón la decisión de levantarse y seguir. Hermanos, vamos adelante. Vamos adelante, mis hermanos. Eso es lo que sucedió con los apóstoles. Eso fue lo que sucedió con los discípulos. Tenemos abierta nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Le voy a dar lectura, mis hermanos, y me van siguiendo con su vista. Y la palabra de Dios dice de esta manera: después que el Señor Jesús partió al cielo, dice, entonces los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí nosotros podemos ver cuál fue la respuesta, cuál fue la reacción de los discípulos después que nuestro Señor Jesús partió al cielo, mis hermanos. Vamos a ir analizando poco a poco estos versículos, y en el versículo 12 nos dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Mis hermanos, Dios les puso en el corazón de cada uno de los discípulos regresar a este lugar. ¿Por qué? Porque así el Señor lo quería. Así el Señor les había pedido. De hecho, Jerusalén iba a ser el primer lugar en donde los discípulos iban a testificar acerca del amor de Dios, acerca del Evangelio. Mis hermanos, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos en comunión con Dios y la presencia del Espíritu Santo viene a nosotros, Él nos tiene que dar la dirección. Es el Espíritu Santo quien nos va a guiar hacia dónde nosotros debemos de movernos. Antes de que nosotros llegáramos a este lugar, mis hermanos, estábamos en casa de nuestra hermana Anayeli. Era un lugar pequeño y ahí nos congregamos al principio. De hecho, hace poco estábamos recordando que fue, creo que en esta semana o la semana siguiente, cuando iniciamos como célula en aquel lugar. Después, o hasta antes me parece, después de eso, el 21 de julio fue que llegamos a ocupar este lugar. O sea que ya estamos próximos al aniversario como iglesia, mis hermanos. Ok, ¿por qué llegamos a este lugar? Porque el Espíritu de Dios nos movió para acá. Yo recuerdo que en ese entonces, en alguna plática con uno de los hermanos, hicimos el comentario: no, pues es que ya estamos buscando otro lugar. Y aquel hermano dijo: ¿por qué no van con la hermana Reina? Ella tiene un lugar. Y yo dije, bueno, pues yo lo dejé así al aire, ¿no? Nada más. Y yo dije, bueno, pues ya, iremos a alguna ocasión. A la siguiente semana platico con otro hermano, con el hermano Alejandro, y el hermano Alejandro también dice: oiga, ¿y por qué no va con la hermana Reina? Entonces ya fueron 2 personas que me dijeron: ¿por qué no van para allá? Y estas personas no se habían puesto de acuerdo antes. Entonces yo sentí en el corazón, y un domingo, saliendo del culto donde estábamos, vine a buscar a la hermana Reina. Y desde entonces se hizo el trato. ¿Para qué?
para habitar este lugar como iglesia. Mis hermanos, es importante que usted y yo nos movamos conforme al Espíritu de Dios nos guíe. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en este lugar? No lo sabemos. No sabemos cuánto tiempo, pero mientras el Señor no nos diga que nos muevamos de aquí, bueno, pues creo que aquí seguiremos. ¿Sale? Tener la dirección de nuestro Señor por medio del Espíritu Santo. El versículo 13, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios dice de esta manera: y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Quiénes eran todos estos? Los apóstoles, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ok, mis hermanos, y aquí yo quiero detenerme en la palabra ¿qué es un discípulo? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo quiere que no solo seamos seguidores, sino que podamos ser discípulos. Y la palabra discípulo, mis hermanos, dice de esta manera una de las definiciones. La palabra proviene de la misma raíz que es disciplina y se refiere a un alumno o seguidor de una religión, de una persona o de un movimiento. Como cristianos debemos ser discípulos de nuestro Señor Jesús. Pero aquí hay algo, mis hermanos, que debemos también entender. ¿En qué se caracteriza una persona que es discípulo o que es una persona disciplinada? Un discípulo es una persona que ya es convertida, pero no todos los convertidos son discípulos. Dentro de las iglesias, mis hermanos, hay personas que simplemente vienen porque los traen, probablemente porque los obligan, no lo sabemos, mis hermanos, pero el llamado es a que usted y yo seamos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Una persona disciplinada siempre va a tener el tiempo necesario, siempre va a tener el tiempo dispuesto, exclusivo, para tener la comunión con nuestro Señor. Como discípulos, mis hermanos, hemos de cargar nuestra cruz cada día, como lo dice Mateo 16:24. ¿Esto qué significa? Cargar nuestra cruz, mis hermanos. El cargar nuestra cruz dice vivir para Cristo, vivir por Él y, de ser necesario, morir por Él. ¿Usted está dispuesto a morir por Jesús? Si en el país se hiciera un decreto de que mataran a todos los cristianos, ¿usted negaría su fe? ¿Estaría dispuesto a morir por Jesucristo? Pues antes de que usted esté dispuesto a morir por Jesucristo, estemos dispuestos a vivir para Jesucristo. ¿Por qué? Porque para eso usted y yo estamos aquí en la tierra, para vivir para Cristo. Porque Él primeramente es nuestro creador. Él nos formó. Y dice la palabra de Dios que todo lo que es creado por Dios ha sido creado por Él y para Él. Usted y yo somos creación de Dios. Le pertenecemos a Él por creación. Y número 2, porque le hemos conocido. Porque le hemos conocido personalmente, y cuando escuchamos por medio de nuestra fe, nosotros tomamos la elección de decir: entra a mi vida, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Entonces ya no solo pertenecemos a Dios por creación, sino también por decisión. Ese es el llamado que nuestro Señor Jesús nos hace en cada día. Ese es el llamado que nuestro Señor Jesús hizo a los apóstoles.
Y cada uno de ellos, ¿qué es lo que hacían cuando el Señor Jesús les hacía el llamado? Les decía, ven y sígueme. Dejaban todo lo que ellos tenían y seguían al Señor Jesucristo. Eso es tomar su cruz, mis hermanos. Es el negarse a sí mismo. Es vivir para nuestro Señor Jesús. Y desde luego, mis hermanos, esta vida que usted y yo vamos a dedicar a nuestro Dios tiene que ser una vida santa y sin mancha delante de Él y delante de nuestro prójimo. Debemos vivir una vida santa delante de Él, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos purificó con la sangre de Jesucristo. Vivir una vida santa, una vida consagrada, una vida dedicada a Él. El viernes pasado terminamos el tema del fruto del Espíritu Santo y estoy seguro que todos estuvimos de acuerdo en que deseamos que ese fruto del Espíritu Santo se refleje en nuestra vida. Todos estábamos de acuerdo en decir sí, que el gozo se refleje en mi vida, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todos deseamos que el fruto del Espíritu de Dios se refleje en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros queremos agradar a Dios con nuestra vida. Primeramente a nuestro Dios. Y segundo, mis hermanos, no nada más es agradar a nuestro Dios, sino que delante de nuestros hermanos, usted y yo también debemos de comportarnos de una manera santa. ¿A cuántas personas usted ha escuchado decir, ay, a mí me vale lo que digan de mí? Mis hermanos, no nos tiene que valer. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos cartas abiertas, porque la gente está leyendo lo que nosotros mostramos. Y si nosotros decimos que Cristo está en nosotros y que el Espíritu de Dios mora y habita en nosotros, la gente tiene que decir, es verdad, hay algo diferente en esta persona. ¿Por qué? Porque lo noto en su manera de hablar. ¿Recuerdan a Pedro, mis hermanos? Cuando se acercó y estaban castigando al Señor Jesús. Dice que se quedó en el patio ahí calentándose en la fogata y demás, y una señora que yo creo que era la que estaba ahí sirviendo el café o algo así, miró a Pedro y le dijo, tú estabas con Jesús. Y él dijo, no. Y más adelante otra vez le dice, no, tú estabas con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque tú hablas como ellos. Mis hermanos, nuestro testimonio aquí en la tierra también es muy importante. Debemos guardarnos en santidad, en obediencia con nuestro Dios, claro que sí. Pero también debemos guardar el testimonio, debemos vivir una vida santa también frente a nuestros hermanos. Que no haya alguno que pueda acusarnos de algo. Que nosotros no demos razón o motivo para que digan, ay, mira, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que según va a la iglesia? No, mis hermanos, un verdadero discípulo va a guardar su testimonio delante de Dios primeramente y delante de los hombres también. No debe de caber en nuestra mente el decir, me vale lo que digan. No. Sí nos debe de importar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos representando a alguien aquí en la tierra. Y ese es nuestro Señor Jesús. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Es más, mis hermanos, la manera de bromear. Debemos de tener ese cuidado también. ¿Por qué? Porque eso es parte del testimonio que damos. Yo sé que hay muchos pensamientos diferentes aquí. Y decimos, yo digo, para mí sí es malo que una persona tome, aunque digan que es una copita. Para mí sí es malo, para muchos de ustedes no va a ser malo y es respetable. Pero ¿sabe por qué para mí sí es malo?
porque yo no quiero dar testimonio, porque yo sé a quién estoy representando, porque yo quiero que mis hijos que me ven, vean, Él está viviendo como Cristo. Estamos en familia, ¿verdad? Y les voy a compartir un comentario de mi niña. Y no saben cómo me dolió muchísimo. Y yo espero que les duela también a ustedes. Mi niña Sarita lleva 20 años en la iglesia. Y entre plática, una ocasión ella dijo, en mis 20 años en la iglesia, no he visto a una sola persona que me inspire a seguir a Cristo. Y el primero soy yo. Que mi hija no vea en mí una entrega a Cristo, eso me dio en la torre. Que ella, que ha estado en otras iglesias, que ha visitado otras iglesias y no vea a una persona que le inspire vivir una vida santa, eso ya está complicado. Y mire que ella ha visitado varias congregaciones. ¿Eso qué quiere decir, mis hermanos? Que tenemos escasez de discípulos, verdaderos discípulos. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, mis hermanos, nosotros como padres somos los primeros maestros en el hogar. Y la primer discípula y la primera alumna debe de ser nuestra esposa. Ella debe de hacer lo que nosotros hacemos. Ella debe de ser el reflejo de lo que nosotros estamos haciendo como maridos. Nuestros hijos también deben de ser el reflejo, mis hermanos, de lo que nosotros estamos siendo. Vivir para Cristo y ser necesario morir por Él. Desde luego vivir vidas santas y sin mancha delante de nuestro Dios y también santas y sin mancha delante de nuestros hermanos. No demos motivos para hablar, para que hablen de nosotros. No demos motivos para que ellos se burlen de nosotros. Que la gente pueda ver en nosotros, mis hermanos, una vida consagrada, una vida dedicada a nuestro Dios. Una vez más, vamos a buscar, por favor, mis hermanos, Mateo capítulo 16, 24 y 25. Mateo capítulo 16, versículo 24 y 25. Dice la palabra de nuestro Señor de esta manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Y qué quiere decir esto, mis hermanos, de tomar su cruz y seguir a Cristo? Nosotros sabemos que la cruz naturalmente era un medio de ejecución en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Tomar la cruz y seguir a Cristo significa vivir consagrado abandono a Él, que incluso la muerte misma no sea un precio demasiado elevado. No se demanda de todos los discípulos que pongan sus vidas por el Señor, pero todos están llamados a valorarlo a Él hasta el punto que no consideren sus vidas preciosas para sí mismo. ¿Qué quiere decir con esto, mis hermanos? ¿Tiene que haber algo más importante que nuestra propia vida? Sí, eso es nuestro Señor Jesús. ¿Tiene que haber prioridades en nuestra vida? Sí, ese es nuestro Señor Jesús. Como lo acabamos de leer, dice, no todos estamos llamados a entregar nuestra vida, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que hacer es llamados a vivir una vida consagrada a nuestro Señor. Esos son los verdaderos discípulos. Esos son las personas que de verdad tomaron la decisión
de seguir a Cristo. Punto número 2, mis hermanos, la segunda palabra que vemos en este pasaje dice de esta manera en el versículo 14. Todos estos, los discípulos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La palabra perseverancia quiere decir la relación con la idea de constancia, paciencia, persistencia, atender constantemente, continuar sin desvío y adherirse firmemente. Perseverar es mantenerse, no nada más, mis hermanos, en la iglesia, no nada más en las reuniones que usted y yo podemos tener como iglesia. Perseverancia, mis hermanos, quiere decir mantenerse firme en nuestra fe, mantenernos firmes en nuestra fe. Es decir, que cualquier situación por la cual usted y yo estemos pasando, que eso no mueva nuestra fe, que nosotros nos mantengamos firmes. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, eso es lo que quiere que nosotros hagamos. Hace un rato estábamos recordando los versículos y uno de ellos, que de hecho no está ahí anotado, era Josué 1:8 y 9. ¿Lo recuerda, mis hermanos? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 9, mira que te digo que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? No temas ni desmayes, ese ya es otro. Mira que te digo que te esfuerces y seas valiente. Mis hermanos, en nuestra vida cristiana va a haber momentos de dificultad, sí. Va a haber muchos desacuerdos, sí. Vamos a tener problemas en nuestra vida, sí. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Usted y yo debemos ser valientes, permanecer seguros de que Dios está con nosotros. Debemos de ser perseverantes en nuestra fe. Y mire que cuando usted y yo leemos la historia de los apóstoles, ellos permanecieron firmes en su fe y a muchos de ellos los mataron. Solo uno de ellos murió por muerte natural. Todos los demás fueron aserrados, les cortaron la cabeza, los lincharon. Entonces, mis hermanos, entregar nuestra vida debe de ser de esa manera, de una manera perseverante. Estar siempre firmes en nuestra decisión. Ahora, mis hermanos, recuerde que estamos viendo el tema de una iglesia ejemplar. Nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, como discípulos de Dios, debemos de dar el ejemplo. Es decir, como iglesia nos apoyamos unos a otros. No sé usted, mis hermanos, pero entre los comentarios que se oyeron el día de ayer en la reunión de mujeres, fueron muy buenos comentarios. Y yo digo, qué bueno, gracias a Dios. Algunas personas que han venido de visita han dicho, ay, estuvo muy bonito. Ahí me dijeron, hermano, muy bien, échenle ganas. Yo digo, Señor, que eso sea lo que nosotros estemos reflejando a las personas que asisten a este lugar. Que somos personas perseverantes, que somos personas que nos mantenemos firmes en nuestra comunión con Dios. Una palabra más, mis hermanos, el punto número 3 nos habla acerca de ser unánimes. ¿Qué quiere decir la palabra unánime? Bueno, pues habla acerca de la unidad, acerca de la unión. Y quiero por favor que vayamos a el Evangelio de Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 es una oración que nuestro Señor Jesucristo hizo por sus discípulos. Lo tenemos y la palabra de nuestro Señor dice
de esta manera. Desde el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, los discípulos, la iglesia, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Una iglesia ejemplar, mis hermanos. Una vez más, el viernes pasado terminamos acerca del asunto del fruto del Espíritu Santo y deseamos con todo nuestro corazón que nosotros podamos reflejar ese fruto. Que el Espíritu de Dios tome el control de nuestra vida en todo momento, en todo lugar, y mucho más como iglesia, mis hermanos. El primer lugar en donde se debe de reflejar, donde debemos de reflejar ese fruto, es dentro de la iglesia, y enseguida también afuera de la iglesia. La unidad por la que Cristo rogó no era cuestión de una unión eclesial externa. Más bien se trata de una unidad basada en una semejanza moral común. Y en este punto, mis hermanos, una vez más mencionamos, nosotros debemos de guardar nuestro testimonio, nuestra moral, nuestra manera de ser debe de ser guardada y debe de ser moldeada según como el Espíritu de Dios nos está moldeando. Recordemos también, mis hermanos, que somos nosotros los que tenemos que dejar que el Espíritu de Dios tome el control en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya se dio por completo. Él no se da por partes. Él no se va a dar esta semana, ay, me siento 10% fuerte, ¿no? Y la siguiente semana ya me siento el 50% dominado por el Espíritu. Y la otra semana ya me siento el 80, el 90. No, mis hermanos, el Espíritu de Dios se da en su totalidad. Nosotros somos los que tenemos que rendir nuestra vida a Él. Y ahí usted y yo conocemos nuestras debilidades, conocemos nuestras bajezas, conocemos cuáles son esas áreas en las cuales estamos débiles. Bueno, pues ahí tenemos que decir: Señor, te entrego mi debilidad. Probablemente te entrego mis malos pensamientos, mi manera de pensar, mi manera de hablar. Reconozco, Señor, que en esta parte soy débil. Reconozco que esta parte no la he entregado. Eso es lo que usted y yo debemos de entregarle a nuestro Señor Jesús. Que nuestra semejanza moral, en ello tengamos nosotros algo en común. Dice, además, estaba orando que los creyentes fuesen uno en la exhibición del carácter de Dios y de Cristo. Esto es lo que haría que el mundo creyese que Dios los envió. Esta es la unidad que hace decir al mundo: veo a Cristo en esos cristianos, como el Padre era visto en Cristo. En uno de los estudios, no recuerdo si la semana pasada, se estaba mencionando por qué somos llamados cristianos o por qué se les llamaba cristitos. Porque representaban o veían a Cristo en ellos. Eso es lo que usted y yo tenemos que representar aquí en la tierra. Que la gente pueda ver a Cristo en la manera en cómo nosotros nos comportamos. Punto número 4, mis hermanos. ¿Hay algo que daña esa unidad? ¿Hay algo que está haciendo daño a cada iglesia? ¿Hay algo que está haciendo daño en esta iglesia? Sí. Y una de esas armas del diablo es la murmuración. Y la murmuración dentro de las iglesias es como un cáncer que va comiendo poco a poco a la iglesia. ¿Qué quiere decir la palabra murmuración?
Es una conversación en prejuicio de un ausente. Y yo estoy seguro que en ello todos hemos participado. De una o de otra manera hemos murmurado, hemos hablado de alguien estando no presente. Bueno, pues cuando nosotros hacemos eso, estamos siendo ese cáncer, estamos siendo esas personas que Dios no quiere que seamos. El siguiente pecado que se afronta es el de un espíritu criticón o hablar mal contra el hermano. Alguien ha sugerido que hay aquí 3 preguntas que deberíamos contestar antes de darnos a criticar a otros. La primera pregunta es: ¿qué bien hace a tu hermano el que hablemos de él? Sin que él esté presente. No le hace ningún bien. Yo creo que le vamos a hacer mejor si hablamos de él de frente, porque así puede corregir, ¿verdad? La segunda pregunta es: ¿qué bien te hace a ti mismo cuando hablas de esa persona? Ninguna. Ningún bien nos hace estar hablando de las personas, al contrario, estamos dañando. Dice la palabra de Dios que usted y yo somos un mismo cuerpo. Entonces, ¿usted se imagina poner una mano y con la otra mano estar golpeándose? Pues eso es lo que hacemos. Y peor aún, mis hermanos, porque somos el cuerpo de Cristo. Estamos dañándonos, sí, como personas, pero también estamos dañando el cuerpo de Cristo. Estamos haciendo daño a la iglesia cuando estamos nosotros hablando, murmurando unos a otros. Y la siguiente pregunta es: ¿qué gloria para Dios hay en que hablemos los unos para los otros, contra los otros? Si nosotros estamos diciendo que debemos de cuidar nuestro testimonio, también entra el hablar. Debemos de cuidar nuestras palabras. Como discípulos de Cristo, mis hermanos, cada pensamiento debe de dar gloria a Dios. Cada palabra que nosotros digamos debe de dar gloria a Dios. Cada acción que nosotros hagamos debe de dar gloria a Dios. En Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 15, dice de esta manera: por tanto, amados míos, iglesia, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Haced todo sin murmuración ni contienda, mis hermanos. Cuando nosotros cumplimos, al cumplir su beneplácito, al cumplir con lo que nos toca hacer, deberíamos hacerlo sin murmuraciones ni cuestionamientos, no a regañadientes, sino de manera triunfante. Las murmuraciones y las discusiones llevan generalmente a mayores ofensas. ¿Por qué? Porque uno nunca se quiere quedar callado, siempre va a estar a la defensiva. Pero otra vez recordemos el Espíritu Santo, la obra, el fruto del Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Mis hermanos, como iglesia somos llamados a ser discípulos, no solo somos llamados a ser seguidores.
Como iglesia, mis hermanos, somos llamados a vivir en santidad para con nuestro Dios, pero también en guardar nuestro testimonio para con nuestros hermanos. En la iglesia, mis hermanos, somos llamados a servir. De una o de otra manera somos llamados a brindar un servicio. ¿Por qué? Porque sirviendo a la iglesia es que nosotros estamos sirviendo a nuestro Señor. Como iglesia, mis hermanos, somos llamados a quitar de nosotros las murmuraciones, a quitar de nosotros las malas palabras, a quitar de nosotros ese cáncer que puede dañar a esta iglesia. Y yo se los digo de corazón, mis hermanos, como iglesia somos llamados a inspirar al hermano más pequeño. Puede ser hermano en la fe más pequeño, somos llamados a inspirarles. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos ha inspirado a cada uno de nosotros. De hecho, el Señor Jesucristo fue el primero que vino a poner el ejemplo a los discípulos, y los discípulos nos ponen el ejemplo a nosotros. Como dice el apóstol Pablo: imítenme a mí, como yo soy imitador de Cristo. El principal en todo esto, mis hermanos, es Jesucristo. Que el Espíritu de Dios sea obrando en cada uno de nosotros. Y para eso, mis hermanos, también nosotros debemos rendirnos delante de Él. Quiero invitarle, por favor, que busque en la carta a los Efesios. Capítulo 4. Y vamos a dar lectura. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes me ayudan con el versículo 2 y así sucesivamente. Este es un mensaje para nosotros como iglesia, mis hermanos. Efesios 4, del 1 en adelante, yo leo el 1, por favor me ayudan con el 2. La palabra de nuestro Señor dice de esta manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Todos juntos, mis hermanos, el versículo 12 y 13. Dice la palabra de nuestro Dios: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, mis hermanos. Dice, hasta que todos los que estamos aquí, mis hermanos, tenemos que llegar a esa estatura, a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesús. ¿De qué manera es que usted y yo lo vamos a lograr? Por medio de la ayuda de Dios, por medio de la ayuda del Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros. Cierre sus ojos un momento, mis hermanos, y vamos a dar gracias a Dios por la lectura de este día. Bendito Señor y Padre eterno, queremos darle muchísimas gracias, Dios, porque una vez más, Padre Santo, nos has permitido estudiar tu palabra, analizar, meditar tu palabra, bendito Dios. Y Señor, tú has hecho un llamado una vez más, Padre. Señor, si es que te hemos fallado como iglesia, yo te ruego, Padre, que tú nos perdones, bendito Señor. Y Padre, yo sé, mi Dios bendito, que tú quieres que esta iglesia sea una iglesia ejemplar, Padre Santo. Para que eso suceda, bendito Señor, nosotros como hijos tuyos, nosotros como siervos, como discípulos, Padre, somos una pieza muy importante, bendito Dios, para que esto pueda suceder. Yo te ruego, Padre mío, que si hay algo, bendito Dios, que si hay alguien, Padre Santo, que haya hecho algo, bendito Señor, que a ti no te agrada, Padre mío, yo te ruego que tú seas perdonando, Padre. Yo te ruego que tú nos perdones como iglesia, Padre. Yo te suplico, bendito Señor, que tu amor, tu gracia, tu bondad, tu misericordia sea sobre esta tu iglesia, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, bendito Dios, te ruego por cada uno de mis hermanos, Padre mío, que tú pongas en ellos, Padre, ese deseo, Padre, mayor por buscarte a ti. Que no solo seamos seguidores, que no solo seamos congregantes, sino que tu palabra transforme nuestra vida y que seamos realmente unos discípulos, Padre. Señor, como lo vimos el día de hoy, Señor, estamos dispuestos a morir por tu presencia, a morir confesando que tú eres Jesucristo, bendito Dios. Pero mientras eso no suceda, Padre, estamos dispuestos para vivir para ti, bendito Señor. Ponemos nuestra vida, yo pongo mi vida en tus manos para que tú continúes esa obra, bendito Dios, que ya has iniciado. Y de la misma manera la vida de cada uno de mis hermanos, cada uno, bendito Señor, que tú ya iniciaste esa obra, bendito Dios, que la continúes hasta perfeccionarla, Padre mío. Señor, llévanos de tu mano, bendito Dios. Llévanos de tu mano para cumplir, bendito Padre, con ese plan que tú tienes para nosotros como iglesia, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor bendito, y también, Padre Santo, quiero rogarte, bendito Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, a quitar ese cáncer que como iglesia probablemente tenemos, o ese cáncer que existe en todas las iglesias, Padre. Porque no hay iglesia perfecta, mi Dios. Eso lo sabemos. Pero ayúdanos, bendito Dios, a sacar ese mal que hay en nosotros. Que tu Santo Espíritu nos dé la fuerza. Que tu Santo Espíritu nos ayude a resistir, bendito Dios, ante las acechanzas del enemigo, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra, bendito Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que tu Espíritu sea